una historia popular, una historia masiva de una gran mayoría y al mismo tiempo la historia del Estado. ¿Y cuál es la que trasciende? ¿Cuál es la que deja registro? ¿Cuál es la que miran los historiadores? Y sabemos, ¿cierto?, que los historiadores han mirado la historia del Estado. Y que los historiadores, en gran parte, pareciera reflejando sus propias subjetividades, pretenden ver élites haciendo la historia. Pero les cuesta ver a las masas haciendo la historia. Y a raíz de esto, ¿cierto?, por más de, no sé, 150 años de historia profesional en Chile, las masas estuvieron ausentes, hasta que irrumpieron en la historia, irrumpieron, diríamos, en la década de 1980, con una fuerza que hasta ahora se contempla. El profesor Sergio González, su libro es Hombres y Mujeres de la Pampa. No es la historia del salitre, no es la historia de North, que escribió en algún momento el profesor Ramírez Necochea o el profesor Harold Blakeman. No, Hombres y Mujeres de la Pampa. Fijó la mirada en la gente y esa es como la nueva historia. Ahora, en esa nueva historia, lamentablemente, la profundidad que tiene la indagatoria, creo yo, no es suficiente como para dar cuenta de la formación de esta identidad. Y en la formación de esta identidad es donde, por lo menos pienso yo, es posible comenzar a pensar en la formación de la sociedad, llamémosla chilena, en esta sociedad que prospera aquí en los valles, en el Valle Central de Chile, durante 4 siglos o 5 siglos, esta sociedad con una larga historia, es posible echar otra mirada. Ya, por ejemplo, los conceptos de colonial han sido desechados por la historiografía más reciente. Porque lo colonial ponía el énfasis en la relación entre Chile y España. Y al poner el énfasis entre Chile y España en el vínculo, se establecen inmediatamente algunos conceptos y categorías que son los que ustedes conocen. De una parte, el vasallaje, de otra parte, la dependencia, de otra parte, la condición subalterna, la dominación colonial. Y con todas esas categorías ustedes oscurecen el panorama. Que si vamos a buscar en la historia más temprana de Chile, ¿qué tendríamos que buscar? ¿Qué fue lo que buscó Miguel Luis Amunátegui? Los precursores de la independencia, los precursores del momento en que Chile se libera de este yugo colonial. Y la condición de colonial quedó establecida para los textos de historia. Y nuestra visión de ese periodo es un periodo oscuro, una especie de edad media del país, una especie, es el tiempo del control imperial, es el tiempo de la explotación y, como dije antes, el tiempo de la dependencia. No es un tiempo para sentirse orgulloso. 275 años sometido al yugo peninsular, al yugo español. Ahora, ¿qué vamos a decir sobre el comienzo del yugo? Cuando ustedes están pensando en la conquista, ¿cierto? Estamos siempre pensando primero que es posible que 150 soldados conquisten a 1 millón. No nos damos cuenta lo que implica eso epistemológicamente. ¿Cómo es posible que conquisten a 1 millón? ¿Cómo es posible que 37 soldados en Perú, o 187 soldados en Perú, depende del autor, hayan conquistado a 7 millones, que es el Imperio Inca? ¿Cómo compatibilizamos la caída del Imperio Inca con la irrupción de este pequeño contingente de aventureros que no sabían leer ni escribir, que echan abajo uno de los imperios mejor organizados del mundo? Y el imperio mejor organizado del mundo, tengan la certeza, no es un imperio que tiene bien organizadas las postas, ni que tiene caminos, ni que reparte comidas por todo el imperio. Es el imperio que tiene las mejores fuerzas militares. ¿Cómo es posible desarticular eso? Y la facilidad con que se lleva a cabo. En menos de 5 años, el imperio desaparece. Y en ese momento, ¿cierto?, ustedes tienen imágenes asociadas a este proceso. Los vencidos, el etnocidio, el genocidio. Y de esa manera explican. Y la superioridad tecnológica de los españoles, la superioridad en su organización, la superioridad en sus formas productivas, todo contribuiría a que un grupo pequeño de españoles destruya un imperio.
o que un grupo pequeño de españoles se instale en Chile y se establezca y se haga dueño de todo. Y para consagrar esta imagen, que es la que ustedes tienen en la mente, les ponen el billete de 500 pesos a Pedro de Valdivia repartiendo el valle. Eso nunca lo olviden. Esa es la imagen, creo yo, que le gusta a la oligarquía, que le gusta a la élite, que le gusta a la aristocracia historiográfica plantearse. El momento en que este pequeño puñado de hombres con espíritu renacentista, con un sentido empresarial, estos aventureros del mundo, estos constructores de mundos, llegaron a Chile y tocaron con sus manos y con su vara mágica este lugar y nos civilizaron. Y cuando digo nos, es porque yo creo que en esa época, igual que ahora, éramos parte de la masa. Una masa, en este caso, tan flexible, una masa tan dúctil, tan sumisa, una masa sin un proyecto político, una masa que carece de una orientación, que carece de inteligencia. Eso creo yo que es como un saldo de esa historiografía. Ahora, ¿qué pasa si nos planteamos que el proceso fue totalmente distinto? Que la llegada de los españoles, por ejemplo, a Perú, significa que tuvo lugar en Perú la mayor revolución social que se haya conocido en el mundo andino, en que se liberó del yugo imperial de unos pocos señores y sátrapas a las grandes masas del mundo andino. Que si yo me sitúo en el mundo de las masas, de los que construyeron y tuvieron que construir como esclavos Machu Picchu, en ese momento estoy entendiendo lo que efectivamente sucede cuando llegan los españoles al Perú. ¿Por qué se levantan los pueblos? ¿Por qué se destruyen? ¿Por qué se incendian las grandes ciudades mayas? ¿Por qué los últimos príncipes mexicas son todos aniquilados en un palacio? Cuando Cortés está peleando con los guerreros aztecas, los indios de México están matando a los señores. Y eso, fíjense ustedes, la ausencia de imagen, la ausencia de relato respecto de esa gran revolución social. Yo les podría decir que la ausencia de relato es porque obviamente a la oligarquía de nuestro país, que han predominado desde el punto de vista historiográfico, no les interesa decir que en algún momento América, la América negra, la América mestiza, la América cobriza, esa América indígena se levantó contra los señores y destruyó todo lo que había. No les interesa, porque no nos van a poner la historia como un ejemplo. Pero en segundo lugar, y esto creo que es importante, y por eso comencé hablando sobre el carácter pluralista que tenía esta escuela, esta comunidad que existía que permitía todo. Mi primera conferencia fue sobre eso en la escuela. Se estaban celebrando, conmemorando los 500 años de la llegada de Colón y se hizo acá un seminario y fui invitado. Y recuerdo que hablé sobre eso, hablé sobre esta gestación de una sociedad, ya no desde el marco epistemológico de la conquista y la dominación, sino una sociedad que se está desenvolviendo, donde esas masas tienen un lugar en la historia. Y creo yo que el lugar que debieran tener en la historia es obviamente el lugar en que se producen las fusiones, en que se produce la fusión de mundos distintos, y donde además la fusión se produce sobre algo que nos faltó en los últimos 6 meses, en los últimos 2 años, el consenso. Nos faltó la responsabilidad social. Pero eso es lo que debe estar presente cuando se produce la fusión. Primero, tener conciencia de quiénes somos y, en segundo lugar, hacia dónde vamos. Y eso yo creo que en el siglo XVI, en Chile, se dio en abundancia. Y que más que conquista, tendríamos que hablar de la gestación de una nueva sociedad, vale decir aquí con los elementos que vienen de afuera, que no son pocos: traer trigo, traer caballo, traer armas de fierro. ¿Ustedes se han preguntado cómo un Promaucae, cómo un Mapochoe cortaba un árbol? ¿Con un cordel? ¿Con qué lo habrá cortado? ¿Con una concha de choro? Para echarse abajo un árbol, ¿cómo lo cortaba? Y cuando el español le dijo, no, mire hermano, esto se llama serrucho, y hacemos así, y más o menos en 3 minutos tiene el árbol abajo. Entonces, esto no es un problema de superioridad,
la tecnología es mejor. Y entonces probablemente Mapuche le haber dicho, el mapuchoe, ¿y cuánto más o menos usted vende el serruchito? La lupa. ¿En cuánto vende el trigo? Los arqueólogos se enfrentan siempre a un misterio. El primer misterio es que no hay tumbas de un etnocidio. Eso es lo primero. No hay tumbas. No se encuentran las tumbas del genocidio, que debieran estar. Se encuentran en otras partes, pero aquí en Chile no hay. Y no digo de genocidio de los españoles, sino de genocidio indígena. Ustedes probablemente han sabido de la tumba del señor de Zipán. Estaba cubierta como por 3.000 cadáveres. El señor de Zipán. Esos eran los sátrapas que gobernaban América. Después de eso no hay tumbas masivas. No hay guerras, pero bueno. Un problema que tienen los arqueólogos es ¿por qué desaparece la quinoa? Los habitantes de Chile Central y hoy día las señoras del Barrio Alto están volviendo a la quinoa. Es maravillosa la quinoa, le arregla el cutis, el pelo. Pero por algún motivo los habitantes de Chile y de Chile Central, más o menos en 3 años, abandonaron la quinoa y empezaron a comer pan. Y nadie los obligó. Y esos son los procesos que estudia Brodel. Esta gestación de nueva economía, tener trigo, significa cambiar todo, cambiar el modo de producción. Esto es fundamental y es interesantísimo. Ahora, aquí vamos a hablar de caballo. ¿Qué pasa cuando introducen el caballo? ¿Qué vamos a hablar de las ovejas? La oveja produce más lana que una llama, que un guanaco, que una alpaca. Además de eso, la oveja que traen los españoles es democrática. La alpaca, la vicuña, eran propiedad del Inca. Era el único que podía usar la lana de esos animales. O sea, incluso en los animales habían jerarquía. Y llega la oveja, esa que ustedes ven, y rápidamente, ¿cierto?, en menos de, qué sé yo, 10 años, los rebaños son impresionantes. Bueno, con todo esto, como introducción, habría que decir cómo se escribió la historia de la colonia. Y dicho sucintamente, ¿cierto?, se escribió, los registros que se usaron fueron las crónicas, primero las cartas de Valdivia, luego las crónicas del sobrino del obispo, del primer obispo de Chile, Góngora Marmolejo, luego de un soldado encomendero, dueño de Valdivia, Pedro Mariño Lovera, luego el poema de un paje de la corte imperial, Alonso de Ercilla. ¿Qué podemos esperar de esos textos? Es como que el hijo de Lavín, el hijo de Piñera, el hijo de Ricardo Claro escriban la historia del golpe de Estado. Y que lo creamos, que creamos lo que escribieron. Entonces, los textos, las fuentes para la historia del siglo XVI, fíjense ustedes que pasan los goles, ¿cierto? ¿Cuál es el texto más común usado por más de 100 años, 200 o 300 años, usado en Perú para reconstruir la historia de la conquista española del incanato? Los comentarios reales. Y los comentarios reales tienen la misma cualidad que tiene el texto de Encina, de Francisco Antonio Encina, un latifundista. Encina, cuando escribe, dice sobre la batalla de Placilla: recuerdo cuando mi abuelo me sentaba en su falda y me contaba cómo fue la batalla. Y yo siempre leí a Encina y digo, qué suerte. Y cuando era cabro lo pensaba. O sea, que tu abuelo te pueda contar cómo era el poder, cómo fue el gobierno, cómo es el Estado, qué significa mandar y qué significa perder. ¿Y cómo es cuando un sobrino del Inca escribe los comentarios reales? ¿Sobre qué va a escribir? ¿Cuál es la sensación que va a dejar de la pérdida, de la destrucción, del holocausto? Con los españoles murió el mundo Garcilaso Inca, del Inca Garcilaso. Pero ¿qué mundo floreció después de ese mundo? Esas son como las preguntas. Entonces, las fuentes que usamos para hacer la historia eran fuentes de la élite de la época. Y en la medida en que son fuentes de la élite, ¿qué más podemos escribir sino el relato de la élite? Fíjense ustedes que el solo hecho de escribir ya
posicionaba al sujeto en una élite. Que incluso Jerónimo de Vivar estaría afectado por el mismo problema. Ahora se dice que Jerónimo de Vivar era un judío, que estaba escondido, que andaba secreto, no se sabe quién era, no hay más referencia de él. Pero el hombre escribía muy bien. Y eso ya da cuenta de alguien que tiene un background que no es el de la masa, no es el del conjunto. Bueno, las fuentes. Después de eso se descubrieron en el siglo XIX las actas del Cabildo Colonial, otra institución aristocrática. Solo los vecinos eran miembros del Cabildo y los que ejercían el poder en el Cabildo eran los más poderosos. Y así, ¿cierto?, nos fuimos desenvolviendo en un mundo de fuentes que determina la condición misma del relato. Es difícil escapar del relato aristocrático. Y es difícil escapar luego de esta especie de apología que se hace del conquistador que destruye a mundos de millones, que somete a mundos de millones. Es la proyección, en última instancia, de los deseos de los aristócratas. Y entonces el relato mismo proyecta la imagen de un sujeto omnipotente, superior, que domina. Y que domina a las masas que son bárbaras, que son incivilizadas, que son indígenas. En eso, ¿cierto?, había que romper el molde. Y vuelvo a lo que dije al comienzo. Uno puede romper el molde cuando hay condiciones reales, materiales, que permiten romperlo. En mi caso, escribir sobre temas que son ortodoxos, que quiebran el paradigma y que no me echen del trabajo. Eso es lo que terminó, para mí por lo menos. Por eso insisto en vincular mi producción historiográfica a un lugar, a un sitio que es este, que es la Universidad del Paraíso, que me permitió hacer eso. Y eso ténganlo presente. Porque nosotros fuimos exiliados, fuimos perseguidos. ¿Por qué? Porque queríamos quebrar el paradigma. Pero después de eso, tenemos que siempre respetar a quienes van quebrando el paradigma, a quienes innovan en la producción, para ir generando los espacios de la renovación. Ninguno de nosotros dice la verdad. Simplemente hacemos un aporte para enriquecer nuestra visión del pasado. Y en ese sentido, una escuela de historia debe albergar todo. Todo es necesario. Cuando le digo esto, es porque el paradigma que quebramos, lo quebramos, por ejemplo, con esto. Esta es una carta de venta de un solar que lleva a cabo Pedro Orro. Siempre pensamos que Orro era un negro, porque dicen un negro Orro. ¿Dónde figuraba este negro Orro? Cuando Valdivia convoca al primer cabildo abierto que se celebra en Chile, lo convoca en la Plaza de Armas, en los paredones del Inca, dice, y el que convoca es el pregonero, un negro Orro. Y entonces sabíamos que el único negro o primer negro que hay en Chile se llamaba Pedro Orro, un negro. Pero fíjense lo que está haciendo el negro. Está vendiendo un solar. Y qué bonito, digámoslo así. Qué bonito que un negro es dueño de un pedazo de tierra en la ciudad. Alguien me dirá, bueno, profesor, es que el negro más que mal era el pregonero, era el que gritaba, el que tenía la voz más potente. Sí, pero tenía un lugar también. Y miren a quién le está vendiendo. A Juan Cayo. ¿Alcanzan a leer? Dice, parecieron presentes la una parte Pedro Orro, indio del Cusco, y de la otra Juan Cayo, indio del Cusco. Ladinos en lengua de Castilla, hablan castellano. Dijeron, el dicho Pedro Orro, que él quiere vender un solar que está en La Chimba, el barrio de, se supone, los soldados aliados que vienen con Valdivia desde el Perú a Chile. Y ahí de nuevo tenemos problemas. ¿Cómo es posible que un contingente de soldados, de guerreros del mundo andino, se viene con este conquistador a Chile? Ahí yo les pido a ustedes que escuchen el relato de Patricio Manes, el Yanacona. Traidores. Que es fácil decir, traidores. Designar o distribuir descalificativo, traidor. Un Yanacona sinónimo de traidor.
¿No lo ven ustedes como el soldado polaco que se suma a las fuerzas del Ejército Rojo cuando libera Polonia de los nazis? Ese no es traidor. Entonces, es para que se enfrenten en lo más crudo a la construcción de las categorías. Pero pongámonos un poco más allá. Y este problema que yo creo que siempre debemos pensar. Cuando Ciudad de México, en la segunda arremetida de Cortés, cae gracias en gran parte a la alianza que tiene Cortés con los reinos sometidos por los mexicas que se levantan con Cortés para echar abajo el imperio azteca. Los tlaxcaltecas y los purapeches. Y entonces esos son los ejércitos que entran a la ciudad, si los aztecas no se estaban dando. El Inca no se estaba dando, no se está rindiendo y tienen las mejores fuerzas. Tienen sus guardias pretorianas. ¿Cómo los derrotan? Movilizando los otros pueblos. Y entonces aquí viene un problema de la historiografía, creo yo. Y es que ustedes pueden decir, bien, se levantaron los reinos sometidos y liquidaron al antiguo imperio. Y pueden describir la matanza y todo lo que ocurre en Ciudad de México o lo que sucede en el Cusco, cuando se levantan también y echan abajo a Atahualpa. El problema yo creo que podría ya haber sido resuelto, el de la alianza. ¿No? Y hace poco leí en internet, vi una cosa en YouTube, una de las últimas investigaciones en Lima da cuenta de los muertos en la batalla de Lima en 1537. ¿No? La batalla en que Manco Inca, liderando la rebelión inca contra los españoles, asalta a Ciudad de los Reyes, Lima, y se producen unas batallas que duran como un año. Y se hizo un estudio, y en el estudio, imagínense ustedes, hay 50 muertos, y de los 50 muertos hay 2 muertos por balazo. Y son los primeros cadáveres, cráneos con una bala. Y esos murieron de un balazo español. El resto de la gente mostraban, ¿cierto?, las caras quebradas, los cráneos rotos, porque le habían dado un mazazo. Y calcularon con gente del FBI, de estos CSI, CSI, estudiaron todo. La única arma que podía haber liquidado a esa gente era una arma indígena. El peso, todo indicaba hacia allá. Y después dieron cuenta de cómo una esposa, creo que de Pizarro, convoca a los huaylas, los convoca cuando está sitiada Lima, los convoca a que vengan a la defensa. Y entonces son los ejércitos huaylas los que derrotaron a Manco Inca. Y está la evidencia ahora. Ya está quedando en claro que la guerra es una guerra entre las diferentes etnias. Pero no es una guerra solo basada en que las etnias no se caían bien, sino que una etnia sometió a la otra. Y en el momento del cambio, esa etnia se levantó y la destruyó. Son guerras por el poder, no son guerras inocentes. En esto, cuando pensamos en estas guerras, podemos decir ya, está fundamentada, ya se probó, que hay una alianza de los españoles con las fuerzas indígenas, especialmente las sometidas. A eso los liberan y los suman a sus fuerzas. Bien, el problema yo creo que no termina ahí. El problema no termina en la victoria, que en este momento ya no sería una victoria de los españoles, es una victoria de todas las fuerzas que participan en derrocar a los sátrapas, a los déspotas, a los imperios. Y la pregunta es, así como se forjó la alianza, ¿qué se forjó el día siguiente después de la victoria? ¿Qué sociedad se construyó? Y yo creo que aquí están los signos. Una sociedad en que Pedro Orro, este sujeto, recibe un solar en la ciudad. Y esta es otra sociedad. Esta ya no es la sociedad de la conquista. Entonces alguno de ustedes me podrá decir, profesor, pero ya, Pedro Orro recibió tierra, pero los mapuchoes, ¿qué pasó con ellos? ¿Ah? A ellos le quitaron todo. No sé. No sé porque, por ejemplo, tenemos aquí un testamento. Miren, tenemos un testamento. Ahí tienen ustedes un testamento de la india ladina Luisa.
Natural soy de la ciudad de Santiago de este reino. Ella de 1620, podría tener 50 años, o sea, 1470, 1570. O sea, su padre fue conquistado. Pero luego, ustedes ven lo que ella pide en su testamento y ven además las propiedades que tiene. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Ya? Lo primero, ¿cierto?, que pide que le den un entierro cristiano. Aquí habría que preguntarse si hay un cura al lado con la cruz, diciéndole, si no pides entierro cristiano te condenarás al infierno, te quemarás. La está obligando. Y lo otro es que ella sea cristiana y que efectivamente pide un entierro cristiano. Es obvio que este es como la punta de la montaña, porque junto a eso deben haber miles de indias y de indios que no pidieron entierros cristianos, ni hicieron testamentos, ni nada. Esta hizo y dejó un registro. La labor del historiador ahora es buscar los otros registros. Por ejemplo, la arqueología, en este caso, de este mundo indígena en Santiago. ¿Dónde están sus cementerios? ¿Cuáles son los cementerios de 1650? ¿Dónde muere la gente? ¿Dónde se entierra? ¿Dónde están sus propiedades? Si ustedes se fijan, la historia que tenemos del siglo XVI de Santiago y la historia de Chile del siglo XVI y XVII es pobrísima en la historia de las grandes mayorías. Eso es lo que al final de cuentas quiero decirle. Pobrísima, porque no busca la evidencia. Porque insiste en la vieja evidencia. Si ustedes comparan el registro oficial, donde hay 45 tomos de cartas de españoles, ¿y dónde están estos documentos? ¿Cuántos de nosotros hemos ido al archivo a buscar estos documentos? Dicho peor todavía, ¿cuántos documentos de esta índole hay en el archivo? Y esa fue una pregunta que nos hicimos en esta escuela hace 20 años atrás, con estudiantes de esta escuela, con los primeros seminaristas de esta escuela. Uno es profesor hoy día en la Universidad Católica de Santiago, de Historia Colonial. El otro es profesor de Historia Americana, de la misma universidad. Otro, y les podría nombrar los compañeros de ustedes que hace 20 años se graduaron en esta escuela estudiando esta evidencia, quebrando ese paradigma, diciendo a ver qué pasa cuando pensamos la historia de otra manera. No la pensamos como una historia de opresores y oprimidos, de vencedores y vencidos. La pensamos con la naturalidad que tiene la historia. La historia tiene una naturalidad, se van configurando nuevas sociedades, se van configurando nuevas articulaciones desde el punto de vista de lo social, lo económico, lo político, lo ideológico. Que alguien lo llame sincretismo es problema de él. Lo que a mí me interesa es lo que el sujeto lleva por dentro como mentalidad. Es lo que le interesó a Marc Bloch. Es lo que le interesa a Febre. Es lo que le interesa a Thompson. Costumbres en común. ¿Dónde está ese libro en nuestra historiografía? Y entonces, cuando leemos esto, ¿cierto? Cualquiera puede decirme, profesor, pero esta pobre india fue arrojada por un cura y la obligaron a hacer el testamento y aparte de eso la obligaron a ser cristiana. Ahí está lo que tenía. Ahora, lo que tenía, no sé si la obligaron a tenerlo. ¿Ya? Miren qué bonito, azúcar y canela, y una nuez de plata y una silla jineta, vale decir una montura. ¿Ya? Y otra que esta la tiene Diego de Godoy, aderezar y aderezóse con esto dos balonas. Yo tuve que llamar a mi amigo al Hugo Contreras para que me dijera qué eran todas estas porquerías, que son dos liquillas, una de anacoste, ¿no? Una de anacoste, otra de perpetual negro y unos topos de punzón de plata. Entonces, oye, Hugo, usted que le pega más a este asunto, ¿qué sería esto? Porque resulta que como habla esta india yo no la entiendo. Nos quebraron el lenguaje. Lo que ella dice, por ejemplo, un punzón, topos. ¿Qué son los topos? ¿Qué sería para una persona del siglo XVI un topo? Probablemente sea un tupu. Y un tupu es
la aguja que se pone la mujer mapuche para abrocharse el vestido, el chamal. Y esta mujer está vestida como mapuche. Y ahí uno dice, qué interesante, fíjate que no es solo el testamento, no es solo lo que tiene, están sus costumbres, los colores, la ropa que compraba, porque si alguien la obligó a comprar negro, o lo compró porque le gustaba. Miren el indio que habíamos visto antes, Gaspar, indio natural de Concepción, un indio coyunche, ¿ya? Este semisalvaje. Se viene a Santiago a aprender el oficio, me parece, desastre. No sabe quién es su encomendero. Qué bonita frase, es como para una tesis. No sabe quién es su encomendero. Por ahí le dijeron que era de tal encomendero, pero el indio no hizo mucho caso de la situación. Era díscolo, era trotskista de esa época. ¿No? Dice, no sabe quién es su encomendero. Y dice, y ser oficial desastre. Dijo llamarse Gaspar, natural de la ciudad de Concepción, no sabe quién es su encomendero y es oficial desastre, o sea, está aprendiendo sastrería, ¿no? Y que de su voluntad quiere servir a Luis Poblete, que está presente, oficial del dicho oficio. Entonces lo que quiere Gaspar es trabajar con un sastre en Santiago y aprender las modas, probablemente. ¿Sabe algunos elementos del oficio? Pero es de Concepción. Llega más tarde la moda limeña, la moda mexicana. Este se quiere poner al día y se viene a Santiago a aprender el oficio. Miren qué bonito. ¿Ustedes se imaginaban a un indio transitando por Chile? Y usted va, ¿para dónde vais? Vos sois sometido, vencido, te matamos a toda la familia, ¿para dónde vais? No, voy a aprender el oficio de sastre. ¿Y para qué? Para estar a la moda, po. ¿No, ¿se lo imaginan así? ¿O se imaginan un indio cargado, cada vez con más cargas de papa, trigo y cuestiones en la cabeza y hasta que se reviente? Entonces, alguien me va a decir, ustedes me van a decir, profesor, pero este debe haber sido un privilegiado. O sea, mi impresión, no mi documentación, es que creo que usted está dando una imagen idílica. Esto no fue así. ¿Y por qué usted cree que no fue así? No sé, porque si no fuera así, yo quedo desamparado. ¿Cómo justifico la movilización del próximo 12 de octubre contra la colonización? ¿Cómo justifico? ¿Cómo me justifico yo? O sea, si usted me está diciendo no hay vencido, bueno, me equivoqué de continente. No, de verdad. Pero ¿qué es lo que qué les doy yo a cambio? Les estoy dando un mundo heterogéneo, múltiple, diverso, rico, pluralista, abundante de gente, de mujeres, de sabores, de música, de cultura, de tantas culturas que se van fundiendo y de un modo creativo crean sociedad. ¿Cómo creamos la sociedad? Y entonces lo que les estoy dando es eso, es memoria. No les estoy dando una imagen. Es simplemente restaurando la memoria nuestra. Porque yo no puedo pensar que mis abuelos bajaron la cabeza sumisamente frente a los que mandaban. Y pienso que mis ancestros nunca lo hicieron. ¿Y por qué pienso eso? Porque todavía si yo digo Chile, lo digo como mapuche. Y en alguna parte de mi ser conservo todas las tradiciones de mi antepasado. Soy parte, soy átomo de ese mundo. Soy partícula de ese mundo. Vengo de ese mundo. Y ese es el mundo que llamamos del pueblo. Y entonces la forma de enfrentarnos a la historia aristocrática es levantando justamente las banderas de la historia del pueblo. Pero para levantar esas banderas tenemos que nosotros, los historiadores, hacer la investigación y demostrar que en los inicios de esta sociedad no hay de ninguna manera un hombre que mande. Hay una sociedad que se va forjando. Y sobre este punto, el último, les quisiera decir, ahí tienen otra India, Leonor, ¿ya? Esta mujer, fíjense las propiedades. ¿Qué es lo último?
está pidiendo que le hagan una misa cuando muera. Lo que ustedes pueden ver, dónde debe ser enterrada. ¿Qué sería bonito? Buscar a la India Leonor en la iglesia de San Francisco, donde está enterrada, y ver si la descubrimos. Ahí estaba uno de los cementerios de indios. Y ahí la enterraron. Y pidió que lo hicieran de esa manera, que el día del dicho mi entierro, si fuere hora y si no otro día siguiente, se me digan en el dicho convento del Señor San Francisco y por sus religiosos, una misa cantada de cuerpo presente. Digámoslo así, ella quería que le cantaran la misa a los curas y pagaba. Obvio que era pagado el cura. Nosotros, mire, estamos dispuestos a encomendar su alma al Santísimo Cielo, pero depende a quién, ¿no? Se la encomendamos a un ángel, a un santo, a Cristo mismo y a Dios, pero tenemos un arancel, un arancel de salvación, y entonces si usted se ajusta, listo. Dice, mando a las mandas forzosas a todas ellas un peso de a 8 reales. ¿Ah? Paga un peso por las mandas, por las misas, un peso de 8 reales, un peso de oro, y debe tenerlo. Dice, con que las aparto mis bienes. Ítem, y mire aquí, que el capitán don Francisco Núñez me tiene 400 cabezas de ganado ovejuno, que de su autoridad me las quitó y por la justicia le está mandado me las devuelva y mando que se cobren. 400 ovejas. Declaro que Juan Gutiérrez, que está en Tango, probablemente Calera de Tango, me debe 40 cabezas de ganado cabrío, chico y grande, mando se cobre. Ítem, declaro por mis bienes 30 yeguas y potrillos, que lo uno y lo otro que adquirí durante el primer marido que tuve llamado, no pudimos leer el nombre, y que el dicho mi segundo marido tiene las dichas yeguas. Se casó 2 veces la perla. Ya otra, o sea, que ¿a dónde está la vencida? ¿Dónde está la derrojada? ¿Dónde está la que destruyeron? La India Leonor. ¿Ya? Pero lo que más me gustó, y con eso quiero terminar, Danilo, hizo este testamento en Santiago, agosto del año de 1660. Fíjense cómo nos mete en la cronología. Siglo XVII, mediados del siglo XVII. Es propietaria. Se casó 2 veces, tuvo hijos, está testando, pide que le recen la misa en la iglesia de San Francisco. Lo primero, ¿cuántos de estos documentos hay en el archivo? Y les puedo decir para su tranquilidad que más o menos el 80% de los documentos son de esta índole. Si hay 1 millón de documentos, 800.000 son de indios, que era lo lógico. Si la población de Chile mayoritariamente es popular y es indígena, los papeles que hay ahí son populares e indígenas. Ustedes cuando realizan una tesis o un trabajo de investigación sobre esto, el único problema que tienen es la cantidad. Piensen ustedes que, por ejemplo, el Hugo, cuando hizo su tesis sobre Talagante, estoy terminando, cuando hizo su tesis sobre Talagante, al final la tesis de más o menos 2.000 documentos que encontró, porque es bien acucioso, usó como 30, ¿no? Y lo llamó conflictos de poder en la sucesión del cacicazgo de Martina Toro en Talagante. O sea, pudo elegir de conjunto de la historia de Talagante un incidente y con eso hacer la historia. Porque la cantidad de papeles es infinita, lo que hay en el Archivo Nacional. Es lo primero. Y era lógico, si es la gente es la que deja la huella. Lo que sí, se han mirado los registros equivocados. Yo aquí estoy mirando 3 registros: testamento, asiento de trabajo, que es un contrato, y me olvidé mostrarles, quizás sea bueno, miren en el asiento lo que cobra, porque él va a trabajar con un oficial de sastre y por eso cobra. Y miren lo que cobra este sujeto indio Gaspar de Concepción. Dice, tiene concertado que le dé un vestido entero de paño de México o Quito y otro de jergueta, que se entiende manta, camiseta y balones, y 2 camisetas de Ruán de Castilla,
que le dé de comer y curarle en sus enfermedades si las hubiera, y asimismo el calzado que pudiera romper. Está pidiendo la ropa, pero ropa de Castilla. O sea, este oficial de sastre cuando salga a la calle va a salir vestido como español. Al punto que a mediados del siglo XVII se prohibió que los indios se vistieran de español. Había que mantener las castas para poderlos distinguir. Pero eso es lo que él está pidiendo. Y aquí ustedes pueden pensar en la subjetividad del indio Gaspar. ¿Quiere un traje entero de paño de México o de Quito? Habría que averiguar qué significa eso. Pero se dan cuenta cómo se quiere vestir. Y los zapatos. Y las camisetas que va a usar. Y él, por su parte, ¿cierto? Dice, acepto el dicho servicio y prometió con su persona y bienes, a esto es lo que hace el sastre, de le dar y pagar lo que dicho es, y lo referido comer y doctrina y curarle en sus enfermedades, etc. Entonces, el maestro sastre recluta al oficial, pero es en un contrato. Y esto es como lo prefinal de mi presentación, muy cortito. Y es que con Danilo estamos trabajando, él está desarrollando su tesis. Y la desarrolla desde estos nuevos paradigmas. No de la conquista, sino del consenso. No de la conquista, sino de que colectivamente vamos forjando una sociedad. No desde la visión del que impone, sino de la visión de aquellos que se ponen de acuerdo. Y en eso yo le hice referencia a estos documentos porque hay un instrumento que se llama la tasa de Santillán, que es seguido por otras tasas, pero la primera tasa es la tasa de Santillán. Y eso es lo que está estudiando Danilo. La tasa de Santillán, que en realidad es un código laboral. Es un acuerdo que se establece desde el Estado para fijar el modo operandi de las relaciones laborales. Es la primera ley laboral. Y esa ley laboral, entre otras cosas extraordinarias, incluye el que los indios que trabajan en las minas tienen derecho a un sexto, a un sexto del oro que se saque de la mina. Pero además de eso, tienen derecho a un salario. Y además de eso, tienen derecho a vestuario. Y además de hecho, tienen derecho a que los curen en las enfermedades y los adoctrinen como cristianos, lo que sea. Y uno dice, a ver, pero... Y ahí viene Villalobos, ¿cierto? Villalobos, frente a esto, que si estuviera aquí diría Leonardo, pero mira, hay muchas legislaciones que se dictan, pero nadie cumple. Esas son leyes, son letras muertas. ¿No? Y menos todavía estos indios descalzos, gente que no sabe leer ni escribir, que a saber lo que están dictando las leyes. Entonces ya no son los jefes purapechas sentados con Cortés y vigilando qué es lo que se va a dictar, sino que las leyes llegan y nadie sabe. Esa es la idea. Pero si aquí ustedes estamos pensando que sabe, que el cacique sabe, que el cacique pide una copia de la tasa y que el cacique va a hacer que se cumpla y que cualquier indio va a hacer que se cumpla. ¿O acaso ustedes cuando se suben al bus y les cobran adultos y ustedes han mostrado la tarjeta de universitario, no alegan? Si ustedes se suben al bus y les cobran adultos, ustedes alegan. ¿Por qué creen que un indio del siglo XVI no alega? ¿Qué es lo que tienen ustedes que no tuvo ese hombre del siglo XVI? Que además fue el que hizo la conquista. Bueno, en eso tenía un segundo elemento esto. Y es, si acaso en la sociedad colonial temprana existe la idea que estamos planteando con Danilo, que es el surgimiento de una sociedad a partir de un consenso, a partir de lo que hace muchos años hemos denominado el pacto colonial, el pacto de gobernabilidad. Y para encontrar el pacto, yo le sugerí a Danilo que buscara en estos documentos. Aquí hay un pacto, en este contrato, hay dos partes, y se comprometen ambas partes a hacer lo que tienen que hacer, y se comprometen también en el testamento a hacer. Y cuando la India dice, la Leonor dice, me debe 400 ovejas, uno dice, ya, ¿y el otro qué responde a esa deuda? ¿Se siente deudor? ¿Se puede contraer deuda?
Y entonces una cosa es la imposición y otra cosa es el estado de acuerdo. Estas son mis ovejas, usted las tiene en sus tierras, pero son mías. Yo cuando muera las voy a pedir de vuelta. Fíjense la transitividad del pacto, la transitividad de los acuerdos, de que una sociedad funciona en ese sentido. Y por eso esta mujer se dio la pega de poner en su testamento lo que era propio. Finalmente, y esa era la intención de este trabajo, si ustedes quieren quebrar el paradigma, como historiadores tienen que presentar la documentación y tienen que fundamentar. Y yo creo que hay suficiente fundamento en los miles de contratos que hay en el Archivo Nacional del siglo XVI para demostrar que esta sociedad funcionó de acuerdo a estos pactos, de acuerdo a estos consensos, suscribiendo contratos. El primer contrato que nos hablan es el contrato de la reina Isabel con Cristóbal Colón. Y luego las capitulaciones entre los reyes y los conquistadores. Pero había que bajar más, digamos, a las profundidades de la sociedad para descubrir que todas las relaciones se van construyendo a través de esto que podríamos llamar el pactismo. Una sociedad pactista. Lo último que les quería decir es que, simpáticamente, también para lo que sirve esta documentación, estos nuevos registros para plantearse una nueva historia colonial, tienen este tipo de características. La India Leonor declaró quiénes eran sus herederos. Les podría leer la sección, ¿no? Dice, creo que aquí, nombro por mis herederos a mis hijos legítimos de dicho primer matrimonio, a Lázaro, Ignacio, Gabriel y Juana, y del segundo matrimonio a Nicolás y Magdalena. Esos son sus herederos. Pero antes de morir, en el momento preciso, probablemente antes de morir, se manda este codicilio, una enmienda al testamento. Y la India Leonor declara que por cuanto ante mí el dicho escribano ante ahora tiene fecho su testamento y en él declarado por su hijo legítimo y de dicho segundo matrimonio al dicho Nicolás, la verdad es que no es hijo del dicho su segundo marido, porque antes de casarse estaba ya preñada, ¿ya?, del dicho soldado, y tuvo antes de casarse segunda vez con el dicho su segundo marido amistad carnal, y así lo confiesa y declara para el descargo de su conciencia. No le iba a achacar un hijo al segundo marido si no era de él. Estos son siempre como los detalles, el detalle de la historia, entre un tremendo sentido del honor, un tremendo sentido de la virtud, un tremendo sentido de la responsabilidad social y también un tremendo sentido de que la vida ocurre siempre de un modo natural, nunca de acuerdo a las leyes. Muchas gracias.